En la vastedad de la sabana africana, un escenario impresionante se despliega ante nosotros. Una manada de cebras, adornadas con sus rayas distintivas, se preparan para cruzar un río imponente. Es una escena de belleza natural, pero también un desafío peligroso. El líder de la manada, una cebra imponente con años de experiencia, examina con detenimiento el río, como si estuviera leyendo las aguas, para decidir una ruta segura, aunque sabe que nunca hay garantías en la naturaleza salvaje. El agua fluye vigorosamente. Su corriente, aparentemente tranquila, esconde la realidad de su naturaleza indómita. Con un orden admirable inician su travesía, una fila interminable de líneas onduladas que se aventuran en el caudal. Pero no están solas. Los cocodrilos, maestros del sigilo, detectan la oportunidad. Emergen sigilosamente, acechando bajo la superficie. Algunos audaces cocodrilos interrumpen la fila de las cebras, intentando sembrar el miedo y la confusión. El peligro acecha a esta interminable fila de cebras. Un valiente cocodrilo se coloca estratégicamente en el camino de ellas, con sus fauces abiertas como advertencia. Pero la determinación de las cebras no flaquea. Aunque estas criaturas reptiles tratan de entorpecer su camino, las cebras siguen adelante, atravesando las rocas y sorteando los obstáculos. Los cocodrilos, con sus cabezas asomando en la superficie, se mantienen atentos y hambrientos. Los minutos se convierten en horas, pero las cebras, con paso decidido, continúan avanzando sin parar. Un cocodrilo audaz se acerca, intentando bloquear la fila, pero retrocede ante la resistencia feroz de las cebras. En medio de esta tensa danza, una cebra se aparta de la fila principal, arriesgándolo todo, y la tragedia golpea cuando es perseguida río abajo por los depredadores. Las otras cebras observan impotentes, pero no pueden detenerse. Siguen avanzando, presionadas por la necesidad y la lucha por la supervivencia. Los cocodrilos han conseguido su preciada comida, una valiente cebra que quizás se arriesgó para ayudar a sus hermanas. En el vasto escenario de la sabana africana, nos adentramos en un instante efímero pero cautivador. Una madre guepardo y sus cachorros exploran a paso tranquilo, compartiendo la pradera con una manada de cebras que comen tranquilamente. El escenario parece un cuadro de serenidad, con las cebras disfrutando de su festín y tres juguetones cachorros de guepardo que danzan entre la hierba. Sin embargo, la naturaleza siempre guarda una sorpresa. La madre guepardo y sus cachorros deciden acercarse a dos cebras, desencadenando una tensión palpable en el aire. La escena toma un giro aún más impactante cuando una de las cebras decide que la confrontación no se puede evitar. Como una ráfaga de viento, se lanza a la persecución de uno de los cachorros. La velocidad se convierte en el alma de esta danza salvaje, con cada zancada de la cebra resonando como un tambor en la pradera. El corazón late rápido mientras la persecución se despliega, con la cebra mostrando una gran velocidad en su intento de atrapar al intrépido cachorro de guepardo. Pero contra todo pronóstico, el pequeño, con su agilidad y destreza, esquiva las embestidas de la cebra. El suspiro de alivio se mezcla con la brisa mientras el cachorro emerge ileso de esta intensa prueba de supervivencia. En un escenario donde la calidez del sol abraza las tierras africanas, pintado de marrón por el barro que yace en su lecho, una cebra majestuosa y salpicada de rayas oscuras y blancas se entrega a la refrescante delicia del agua. Pero en esta calma acuática algo se mueve bajo la superficie. Ondulaciones peculiares rompen la placidez, advirtiendo de la presencia sigilosa de un cocodrilo acechante. La cebra percibe la tensión en el ambiente y en un acto instintivo se impulsa hacia la orilla, dejando el peligro atrás en un suspiro. Trepa la cuesta de la orilla, con el corazón golpeándole por la adrenalina que aún pulsa en sus venas. Sin embargo, no hay tiempo para la tranquilidad. De la nada emergen dos siluetas esbeltas y feroces, dos leonas hambrientas, como si hubieran estado guardando este preciso momento. La cebra, con la certeza de que una nueva amenaza se cierne, echa a correr con toda la fuerza de sus patas. Pero la suerte no está de su lado. Una de las leonas alcanza a la cebra, derribándola al suelo con un estruendo. La otra leona se une a la vorágine y juntas se abalanzan sobre su presa, devorando la carne con fiereza. Es el ciclo de la vida en su forma más cruda y salvaje, donde la supervivencia a menudo cobra un alto precio. En este inesperado giro de los acontecimientos, la cebra, una vez vigorosa y libre, se convierte en la fuerza que alimentará la vida de las leonas. En las vastas llanuras africanas, una manada de cebras se reúne en la orilla de un río. El cruce es inminente y la tensión flota en el aire. De entre las cebras, una de ellas destaca por su valentía. Con pasos decididos se adentra en el agua. Las otras cebras observan con admiración y poco a poco comienzan a seguir el ejemplo de la valiente líder. El río parece tranquilo, aunque en la orilla un cocodrilo observa la escena con ojos calculadores. Cuando la manada comienza a adentrarse en el río siguiendo a su valiente compañera, un giro inesperado cambia el destino. La primera cebra
intrépida pionera salta con vigor, solo para ser hundida en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, varios cocodrilos emergen de las aguas y atacan ferozmente. Las demás cebras, llenas de miedo y consternación, retroceden rápidamente hacia la orilla, impotentes ante la terrible escena que se desarrolla en el agua. La valiente cebra lucha con todas sus fuerzas, intenta zafarse de las mandíbulas letales de los cocodrilos, pero es en vano. Uno de los cocodrilos la sujeta por el hocico, dejando a la manada atónita y llena de impotencia. Finalmente, la tragedia se consuma. La vida de la valiente cebra llega a su fin y su sacrificio se convierte en un recordatorio sombrío de los peligros ocultos que acechan en el mundo natural.